Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les traigo un nuevo tutorial. En esta ocasión, a petición de los seguidores, les voy a enseñar a realizar esta hermosa motito que la podemos utilizar como llavero o ya saben, como lo que ustedes prefieran. Vamos a trabajar con nuestras Delicas Miyuki 11.0 y este diseño lo vamos a elaborar con la técnica Brick Stitch o puntada ladrillo. Así que espero que les guste y les sirva mucho. Vamos a comenzar. Antes de continuar con este video, recuerda darle clic al botón de suscribir y activa la campanita para que de esta manera me ayudes a seguir creando contenido. Aquí te dejo el patrón de diseño con el que vamos a trabajar. En esta línea que te estoy marcando con las flechitas amarillas es donde vamos a comenzar. Y pues bueno, ya sabes, trabajando con la puntada Brick Stitch o puntada ladrillo también le conocemos. Antes que nada vamos a ingresar aproximadamente 90 centímetros de hilo Miyuki a nuestra aguja. En este caso yo estoy utilizando un hilo Miyuki en tono gris oscuro y pues ya saben, vamos a colocar nuestra cuentita de seguridad y vamos a pasar nuestra aguja en 2 ocasiones para que quede como un tope y no se nos escapen nuestras délicas cuando hagamos nuestro primer movimiento. Y bueno, ya que colocamos nuestra cuentita, vamos a iniciar ingresando 4 délicas en negro mate, una délica en plata, una délica más en negro mate, una délica en gris transparente, 2 délicas en plata, una délica en este tono de plata que es un poco más oscuro, 4 délicas en tono gris transparente, 4 délicas en tono gris normal, una délica más en el gris transparente, 4 délicas en negro mate, 2 délicas en rojo y vamos a finalizar con una délica en un rojo más brilloso. Aquí te muestro todas las délicas que ingresé y ahora ya saben que a mí me gusta sujetar mi trabajo de esta manera, ustedes lo pueden hacer como más se le acomode y nos vamos a ir a la segunda délica de arriba hacia abajo, vamos a pasar nuestra aguja hacia abajo, jalamos y las acomodamos para que queden una junto a la otra. Y ahora vamos a irnos por todas las délicas de manera individual, simplemente pasando nuestra aguja de arriba hacia abajo, jalamos y acomodamos. Pasamos nuestra aguja de arriba hacia abajo, jalamos y acomodamos. Siempre es muy importante que te fijes que se acomode una junto a la otra. En este caso, como puedes ver, voy a repetir varias tonalidades, por decirlo de cierta manera. Estoy trabajando con 2 tonos de plata que son como unos tonos plomo más o menos. Estoy trabajando con tonalidades de gris y de negro. De todas formas, recuerda que en todos los videos, al final de este video, como en todos los que te he hecho, te voy a dejar la lista con los colores y los códigos para que los puedas identificar. Pero bueno, más o menos los que son más parecidos son las tonalidades de negro, que estoy utilizando nada más 2, que es el negro mate y el negro brilloso. Y en los plata te voy a decir plata normal para el que es más claro y el plomo vamos a ponerle al que es un poco más oscuro. Y en gris pues igual tengo un gris transparente y un gris normal para poder identificarlos. En este caso, por ejemplo, estoy pasando por la délica gris normal. Aquí paso por una más en tono gris normal. Las que vienen son el gris transparente y eso es para que cuando yo vaya diciendo las délicas que vamos colocando durante el proceso, vayas identificando los colores. De cualquier manera, recuerda que siempre tú puedes utilizar los colores que sean de tu elección, no tienen que ser exactamente iguales a los míos. Ahí está. Seguimos pasando, solamente estamos repitiendo lo mismo. Pasamos nuestra aguja de arriba hacia abajo y jalamos para que se acomode. En este caso, esta délica que voy a pasar ahora vamos a llamarle color plomo porque es la que es el plateado más oscuro. Y a las siguientes 2 vamos a llamarles plata porque es un tono un poco más clarito.
Y vamos a repetir este proceso hasta que lleguemos al final de nuestra línea. Ahí estamos llegando ya al final de nuestra primera fila y vamos a voltear nuestro trabajo y ahora vamos a trabajar hacia la parte de arriba para hacer lo que es la silla o la montura de la moto y el manubrio. Así que vamos a iniciar nuestra siguiente fila pasando por la délica que nos quedó del lado derecho de esta manera. Jalamos todo nuestro hilo y vamos a girar nuestro trabajo porque vamos a trabajar hacia arriba. Y recuerda que en esta técnica brick stitch o puntada a ladrillo siempre el primer movimiento en cada fila es con 2 délicas. Así que esta fila vamos a comenzarla precisamente con 2 délicas en el tono negro mate. Pasamos nuestra aguja por en medio, jalamos todo nuestro hilo y vamos a regresar por la délica que nos quedó del lado derecho hacia arriba. Jalamos todo nuestro hilo, acomodamos y ahí está. Ahora, nuestra fila la vamos a continuar agregando de manera individual las délicas, pero en este caso el procedimiento es el mismo. Vamos a tomar la délica del color que corresponda según el patrón del diseño, que en este caso es una negro mate. Vamos a pasar la aguja por en medio, jalamos todo nuestro hilo y nos regresamos hacia arriba por esa misma délica. Ahí está. Y esto lo vamos a hacer para completar toda la fila, siempre siguiendo el patrón de diseño, pero aquí yo te voy a ir diciendo. Vamos a colocar una délica en negro mate más. Ahí está. Ahora vamos a colocar una délica en el tono plata, el más clarito. Paso mi aguja por el medio, jalo todo mi hilo y me regreso hacia arriba por la misma délica. Agregamos ahora una délica gris transparente. Ahí podemos batallar un poquito al principio porque se nos va a ir pasando el hilo por la fila que queda de trabajo, pero bueno, saben que esto es algo de paciencia, así que solamente es regresar el hilo y acomodar para continuar trabajando. Vamos a agregar ahora 2 délicas en el tono plata, ya saben, el más clarito. Una. Y regreso mi aguja. Y 2. Ahora vamos a agregar una délica en el tono plata más oscuro,
es el que podemos decirle plomo. Vamos a agregar 5 délicas en el tono gris transparente. Ahí colocamos la primera. Dos. Tres. Cuatro. Y 5. Ahora vamos a agregar 3 délicas en tono gris normal. Una. Dos. Y 3. Ahí está. Agregamos a continuación 5 délicas en el tono transparente, el gris transparente. Ahora vamos a agregar 2 délicas en el tono rojo. Vamos a decir el rojo normal. Y finalmente vamos a agregar 2 délicas en el tono rojo brilloso.
Estas son las que les puse en el patrón de diseño con un tonito morado para que se identificaran de las del otro tono de rojo. Y como pueden ver, solo son esas 3 del final porque es como que el foquito de stop de la moto y quería que se viera diferente. Si ustedes no tienen otro tono de rojo, pueden dejarlo con el mismo o pueden utilizar otra tonalidad, no tiene que ser exactamente la misma, que yo les voy a compartir el código al final de este video. Entonces, estas son las últimas que vamos a colocar en este tono rojo brilloso, así que todo lo demás es en el mismo tono de rojo normal. Ahora subo por la délica del lado izquierdo, bajo por la délica que me queda del lado izquierdo, subo por la délica negra que me queda en la izquierda y subo por esta délica roja. Y ahí quedamos en posición para iniciar nuestra siguiente fila y vamos a iniciar precisamente con 2 délicas rojas. Tomamos nuestras 2 délicas, pasamos la aguja por en medio, jalamos todo nuestro hilo y regresamos por la délica que nos quedó del lado izquierdo. Ahora vamos a agregar de manera individual 4 délicas más en este mismo color rojo. Una, dos, tres y 4. Agregamos ahora una délica en el tono gris transparente. Colocamos a continuación 3 délicas en el tono negro mate. Una, ahí se me enredó un poquito el hilo, pero con la misma aguja me regreso y desenredo. Dos, y 3. Y ahora vamos a agregar 8 délicas en el tono gris normal.
Aquí estamos colocando la octava délica gris. Ahora voy a colocar una délica en el tono plata, el tono más clarito. Y vamos a terminar esta fila con 3 délicas en el tono gris transparente. Una, 2, y 3. Ahora me voy a desplazar entre las délicas hacia la derecha. Bajo por la délica del lado derecho. Bajo en una fila más, pasando por la negro mate. Subo por la que me quedó del lado derecho. Y vamos a subir por la délica plateada. Y ahí vamos a empezar una nueva fila en esta délica que les estoy mostrando, con una délica en el tono plomo y una délica en el tono plata. Primero colocamos el más oscuro y luego el más clarito. Ahora vamos a continuar nuestra fila agregando una délica en el tono gris normal. Agregamos 6 délicas en color rojo. Ahí está. Ahora vamos a agregar 6 délicas en el tono negro mate. Y vamos a terminar esta fila con 4 délicas en el tono rojo. Una,
2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer una reducción. Bajamos por la délica del lado izquierdo, bajamos en una fila más. Subimos por el lado derecho en 2 délicas de esta manera. Y ahí estamos listos para hacer la siguiente fila, que básicamente va a ser una línea corta porque es parte de la montura o la silla de la moto. Entonces vamos a colocar 2 délicas negro mate para comenzar. Y ahora vamos a agregarle 5 délicas más en este mismo tono negro mate y ahí nos vamos a detener. Ahí, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a desplazarnos hacia la derecha. Bajamos por la délica que nos quedó del lado derecho. Bajamos en una fila más. Subimos por la délica que nos queda a la derecha. Y salimos por esta délica. Es la cuarta exactamente. La cuarta délica de izquierda a derecha. Y ahí vamos a comenzar una nueva fila hacia la derecha y comenzando desde luego con 2 délicas en el tono negro mate. Y vamos a agregar 3 délicas más en este mismo tono. 1, 2 y la tercera me voy hacia abajo. Ahí está. Ahora me voy a ir hacia la izquierda para aparecer en esta délica que les estoy mostrando y poder continuar la parte del manubrio de la moto. Aquí ya llegué a la délica roja, obviamente lo hice fuera de cámara para que sea más rápido para ustedes. Y vamos a comenzar esta fila con 2 délicas en tono rojo. Y ahora vamos a agregar de manera individual 4 más. 1, 2, 3 y 4. Agregamos
una délica en el tono plata, el más clarito, dos délicas en el tono plomo, una, y la segunda me voy a ir hacia abajo. Ahí. Ahora, en esta misma fila tengo que agregar una délica más, que es la parte del foquito, que es una transparente. Ahí la tenemos que colocar. Entonces, voy a subir por la délica de la derecha en dos délicas y me voy a regresar a la última que agregamos. Aquí yo le doy la vuelta por comodidad y para que ustedes lo puedan ver mejor. Pero tomen en cuenta que gire el diseño. Tomo la délica transparente y simplemente paso mi aguja a contrario de cómo va mi hilo. Y ya me pasé a la siguiente délica también, como pudieron ver, para darle mayor fortaleza. Ahí está. Ahora me voy a desplazar hacia la derecha y subí en estas dos délicas. Bajo por la de la izquierda y subo por la transparente, que fue la última que agregué. Y ahí estoy listo para comenzar la siguiente fila con una délica transparente y una délica en el tono plomo. Pasamos la aguja por en medio, jalamos todo nuestro hilo y regresamos por la délica plomo. Ahora voy a agregar dos délicas más en este mismo tono plomo. Una. Y dos. Agrego ahora una délica en el tono plata, que es el más clarito. Esto siempre pasa cuando nos emocionamos y jalamos muy rápido el hilo porque no le damos tiempo a que se acomode. Pero bueno, solamente es regresar un poquito hacia atrás y jalar para no enredar nuestro hilo. Y vamos a terminar esta fila con 4 délicas en color rojo. Una. Dos. Tres. Y 4. Ahí está. Ahora vamos a hacer nuestra siguiente fila. Bajamos por la délica que nos quedó del lado izquierdo y en esa misma fila subimos por la que nos quedó del lado izquierdo también. Y ahí vamos a comenzar una nueva fila con 2 délicas rojas. Jalo todo mi hilo y regreso por la que me queda del lado izquierdo. Ahora voy a agregar una délica en el tono plata más clarito. Y vamos a agregar 3 délicas en el tono plomo, que es el más oscuro. Una. Dos. Y 3. Y vamos a terminar esta fila con una délica en el tono transparente.
Ahí está. Ahora vamos a hacer la parte del manubrio de la moto, que ahí te la estoy marcando arriba con ese circulito con flecha. Entonces bajo por la délica del lado derecho, subo por la siguiente en esa misma fila, bajo nuevamente y subo por la plata. Y ahí es donde vamos a continuar trabajando en esta délica plata. Entonces voy a tomar una délica plomo y una délica plata y voy a pasar por el espacio de mi derecha, acomodo y regreso por la délica plata. Agrego una más en este mismo tono plata. Y ahora vamos a ir haciendo la parte del manubrio que va a ir de dos en dos únicamente las délicas. Así que bajo por la délica de la izquierda, voy a hacer una reducción. Bajo en una délica más. Subo por la roja del lado derecho y salgo en la délica central de la última fila que hice, aquí mismo. Ahora voy a tomar una délica plomo y una délica plata. Paso por el medio, jalo todo mi hilo y me regreso por la plata. Ahora vamos a tomar una délica plata y una délica plomo. Paso por el medio, jalo todo mi hilo y me regreso por la délica plomo. Ahora voy a bajar por la délica de la derecha en dos délicas. Bajo por esta tercera délica. Y me voy a regresar por la del lado derecho hasta llegar a la última délica. Esto es para poder acomodarnos y que queden bien en diagonal nuestra filita de délicas. Ahora tomo una plata y una plomo y vuelvo a repetir el paso como si estuviera comenzando una nueva fila normal. Acomodo y me regreso por la délica plomo. Bajo nuevamente por la de la derecha, me regreso en dos délicas. Bajamos una más. Y volvemos a hacer lo que hicimos en el paso anterior para regresarnos nuevamente por toda la fila de délicas plata. Esto va a tener una doble función, aparte de colocarnos en la posición correcta para que nuestra figura se forme bien, le va a dar una fortaleza a esta parte del diseño, ya que como solo va a estar compuesto de una fila de dos délicas, pues puede quedar un poco frágil. Pero al hacer este movimiento, aparte de que nos colocamos en la posición correcta, también le damos fortaleza. Tomamos una délica plomo y una délica plata y colocamos nuevamente y regresamos por la délica plomo. Ahora voy a agregar hacia la derecha para formar lo que es el manubrio de nuestra moto. Me bajo por la délica de la derecha y vamos a agregar délicas. Tomamos una délica, en esta ocasión vamos a trabajar con puras délicas plata. Y paso a contrario de cómo iba mi hilo. La acomodo muy bien.
y me regreso hacia arriba por esa misma délica. Vamos a hacerlo 2 veces más. Tomo mi délica y me voy ahora hacia arriba y me voy a regresar por esa misma délica que agregué. Y vamos a agregar una délica más, tomo la délica y ahora voy a pasar de arriba hacia abajo. Ahora me regreso por las délicas. Cuando lleguemos a esta vamos a bajar por todas las plata. Y ahora vamos a bajar en esta nuevamente. Y una vez más vamos a subir por todas las délicas plata hasta llegar a esta de aquí. Pueden irlo haciendo de manera individual o si no les perjudica mucho, lo hacen en un solo movimiento. La cosa es no forzar tanto las délicas, porque además ya pasamos varias veces por ahí, pero como les digo, en esta parte se vale porque necesitamos darle fortaleza a esa parte del tejido para que no se nos esté doblando, ya que solo son 2 délicas por fila. Entonces, para que no quede feo el diseño y no se nos ande deformando a cada rato, pues esto es una muy buena opción para darle una fortaleza adicional. Y ya que estamos aquí, vamos a iniciar una nueva fila con 2 délicas en el tono plomo. Ahí está. Y ahora vamos a agregar de manera individual 2 más. Una. Y 2. Ahí está. Ahora nos vamos a desplazar entre las délicas para llegar hasta esta délica y poder continuar con la segunda mitad de nuestro diseño, que son las llantitas. Aquí, como puedes ver, ya estoy en esta délica, ya te volteé el patrón de diseño de la esquina superior derecha también. Y vamos a comenzar esta fila con 2 délicas en el tono negro mate. Regresamos por la que nos quedó del lado derecho. Y ahora continuamos con la fila agregando de manera individual según nos dice nuestro patrón de diseño. Vamos a agregar ahora 2 délicas en el negro brilloso. Ahí está, colocamos las 2. Ahora vamos a agregar una délica plata en el tono claro. Y agregamos 2 délicas en el tono negro mate. Una y 2. Ahora vamos a realizar por ahora solamente la parte de esta llanta de la moto. Entonces, ahí donde estamos, solamente vamos a trabajar este pedacito.
Ahí donde estamos, posteriormente nos vamos a mover para hacer lo demás, pero bueno, ahí donde estamos, vamos a iniciar una nueva fila agregando 2 délicas en el tono negro mate. Ahora vamos a colocar una délica en negro brilloso. Dos délicas en el tono plata. Una. Y dos. Agregamos una délica en el tono negro brilloso. Y vamos a terminar esta fila con 2 délicas en el tono negro mate. Una. Y para la segunda délica nos vamos a ir hacia la délica de abajo. Ahí está. Ahora voy a subir por la délica del lado derecho. Subo en la tercera délica de izquierda a derecha. Bajo por la délica que me queda del lado izquierdo. Y subo por la délica que me queda del lado izquierdo. Y ahí estoy en posición para iniciar una nueva fila, precisamente con 2 délicas en el tono negro mate. Agregamos una délica en negro brilloso. Y ahora vamos a colocar 3 délicas en el tono plata. Una. Dos. Y 3. Agregamos una en negro brilloso. Y vamos a terminar esta fila con 2 délicas en el tono negro mate. Y la segunda nos vamos hacia la délica de abajo. Ahora vamos a subir por la délica del lado izquierdo y vamos a subir por la segunda délica de derecha a izquierda. Y ahí donde estamos, iniciamos una nueva fila con 2 délicas en tono negro mate. Ahora agregamos una en tono negro brilloso. Dos délicas en tono plata. Una en negro brilloso.
Y vamos a terminar esta fila con 2 délicas en negro mate. Una. Y 2. Vamos a hacer una reducción. Bajamos por la délica del lado derecho. Bajamos en una délica más. Subimos por la délica del lado izquierdo. Y subimos en la segunda délica de izquierda a derecha. Y ahí comenzamos una nueva fila con 2 délicas en el tono negro mate. Ahora vamos a agregar 3 délicas en el tono negro brilloso. Una. Dos. Y 3. Y vamos a terminar esta fila con 2 délicas en negro mate. Ahora vamos a hacer una reducción. Bajamos por la délica de la izquierda. Bajamos en una délica más. Subimos por la délica del lado derecho en 2 délicas para aparecer en la segunda délica de derecha a izquierda. Y ahí comenzamos una nueva fila con 2 délicas en tono negro mate. Y simplemente vamos a agregar 4 délicas más en este mismo tono negro mate. Ahí está. Ahora vamos a hacer una última reducción en esta parte. Bajamos por la délica de la derecha. Bajamos en una délica más. Subimos por la délica del lado izquierdo. Y subimos en una délica más para aparecer en la segunda délica de izquierda a derecha. Y ahí vamos a agregar 2 délicas en el tono negro mate. Y para terminar la fila vamos a agregar 3 délicas más en este mismo color. Aquí colocamos la última délica.
Y de esta manera terminamos con esta parte de nuestro diseño. Ahora nos vamos a trasladar entre las délicas para colocarnos en esta délica de aquí y ahí continuar trabajando lo que nos falta de nuestro diseño. Ahí estoy en la délica plata. Y ahora voy a comenzar una fila con 2 délicas en este mismo color plata. Ahora agrego 2 délicas en el tono plomo. Una. Y 2. Voy a agregar 5 délicas en el tono gris transparente. Ahí estoy agregando la quinta. Colocamos ahora una délica en el tono plomo. Y a continuación vamos a agregar 6 délicas en el tono negro mate. Y vamos a terminar esta fila con una délica en el tono gris transparente. Ahí mismo donde estamos vamos a comenzar una nueva fila con una délica gris transparente y una délica negro mate. Ahora vamos a agregar una délica negro mate. Tres délicas en el tono negro brilloso.
2 délicas en el tono negro mate, 2 délicas en el tono plomo, 2 délicas en gris transparente, 3 délicas en el tono plomo, 'y vamos a terminar con 2 délicas en el tono plata más claro. Ahora vamos a hacer una reducción. Bajamos por la délica del lado derecho, bajamos en una délica más, subimos por la délica del lado izquierdo y subimos en la segunda délica de izquierda a derecha. Y ahí comenzamos una nueva fila con 2 délicas en el tono plata más claro. Ahora vamos a agregar 3 délicas en el tono plomo, 1 délica en gris transparente, 2 délicas en el tono plomo, 2 délicas en negro mate, 1 délica en negro brilloso, 2 délicas en plata, el tono más claro, 1 délica en negro brilloso, vamos a agregar 2 délicas en negro mate,
Y terminamos esta fila con una délica en gris transparente y nos vamos hacia la délica de abajo. Ahora vamos a subir por la délica del lado izquierdo y subimos en la segunda délica de derecha a izquierda para quedar en posición y poder comenzar nuestra siguiente fila con 2 délicas en negro mate. Agregamos una délica en negro brilloso, tres délicas en plata, una délica en negro brilloso, dos délicas en negro mate, y vamos a terminar esta fila colocando 7 délicas en el tono plata. Es el tono más clarito. Ahí está. Ahora vamos a hacer una reducción. Bajamos por la délica de la derecha. Bajamos en una délica más. Subimos por la délica de la izquierda. Y subimos en una délica más para aparecer en la segunda délica de izquierda a derecha. Y ahí comenzamos una nueva fila con 2 délicas en el tono plata más claro. Ahora vamos a agregar de manera individual 5 délicas en este mismo color. Colocamos ahora 2 délicas en negro mate. Una délica en negro brilloso.
2 en tono plata, una en tono negro brilloso y terminamos esta fila con 2 délicas en negro mate. Hacemos una reducción, bajamos por la délica del lado izquierdo, bajamos en una délica más, subimos por la délica del lado derecho en 2 délicas, de esta manera, y aparecemos en la segunda délica de derecha a izquierda. Y ahí comenzamos una nueva fila con 2 délicas en tono negro mate. Ahora vamos a colocar 3 délicas en negro brilloso. Y terminamos esta fila con 2 délicas en el tono negro mate. Hasta ahí vamos a terminar nuestra fila. Ya solo nos queda terminar un pedacito de la llanta para completar nuestro diseño, así que vamos a hacer una vez más reducción. Bajamos por la derecha, bajamos en una délica más, subimos por la délica del lado izquierdo y subimos en una délica más para aparecer en la segunda délica de izquierda a derecha. Y ahí comenzamos una nueva fila con 2 délicas en tono negro mate. Y ahora vamos a agregar 4 délicas más en este mismo color. Ahí está. Ahora vamos a hacer nuestra última reducción. Bajamos por la délica de la izquierda, bajamos en una délica más, subimos por la délica del lado derecho en 2 délicas para aparecer en la segunda délica de derecha a izquierda. Y ahí comenzamos una nueva fila que es la última con 2 délicas en negro mate. Y simplemente vamos a agregar 3 délicas más en este mismo color. Una, dos, y 3. Ahí está. Y con esto queda nuestra moto completa, así que vamos a perder nuestros hilos y desde luego cortar nuestros excedentes para poder ya dejar finalizada nuestra moto de esta manera. Así es como queda. Ya a gusto de ustedes le pueden agregar argollita y pues el llavero, la decoración que ustedes quieran según a la persona a la que se la vayan a dar. O si ustedes se lo van a quedar también, ya saben que la decoración es totalmente opcional.
Y bueno, aquí les dejo la lista de los materiales que estuve utilizando y desde luego también les estoy dejando la lista de los códigos de los colores que utilicé de las Délicas Miyuki para que los puedan encontrar con mayor facilidad. Desafortunadamente del gris transparente no cuento con el código, pero bueno, espero que ustedes lo puedan encontrar. Si es así, déjenmelo en los comentarios. Aquí te dejo todas mis redes sociales. Recuerda que en el Instagram te dejo el patrón de diseño para que puedas trabajar con este tutorial. Si te gustó este video, no olvides regálame un like, comparte, comenta. Ya sabes que con todo me ayudas a poder seguir creando contenido para ustedes. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y no se te olvide, activa la campanita para que siempre te enteres de todo el contenido que subo. Y como siempre, yo te veo en mi siguiente video.